y no sé hasta qué punto se puede sostener eso. En Arequipa el vals llega mucho más antes. Justamente Pereira y Ruiz en 1810 al 16. Él escucha vals en Arequipa, con minué, con contradanza, etcétera, escucha el vals. Ojo, si es en 1810 que escucha, quiere decir, tenía 6 años de edad Johann Strauss el Viejo, el creador más importante de vals, del vals vienés, que es después superado por su hijo, ¿no? Pero cuando tú dices se escucha, ¿quiere decir que tenía letras o era para bailar? No, era para bailar, era melodía como fue el vals vienés, ¿no? Y como fue los primeros valses. Cuando llega al Perú, a Lima, Arequipa, otras ciudades, el vals ¿cómo se llama? Se comienzan a componer valses a la manera vienés, en Lima, en Arequipa, sobre todo para piano, y que se acompañaba, no jamás con la letra, ninguno pensaba en poner letra ni nada por el estilo. Pero ya en la posguerra... Tampoco guitarra, pues, porque tenían ahí la bandura, tenían otras cosas, y la guitarra no era protagonista. No era protagonista, el piano era el protagonista. Entonces, en la posguerra, de la guerra con Chile, más o menos entre los 1883 y 1890, se comienza a componer valses ya en Lima y en Arequipa con temas del país, es decir, temas musicales, giros musicales del país. Nicomedes de Santa Cruz dice que el vals más antiguo que se conoce en Lima es Ángel Hermoso, con letra de Abelardo Gamarra el Tunante, ¿no? Y que este sería de 1800, publicado en 1885. Bueno, en Arequipa se publicó un vals de estas características en 1884, que es Al pie del Misti, del doctor Eduardo Recabarren García Calderón, publicado en la litografía Farfán en 1884, un año antes. Similar, recoge temas musicales de Arequipa, inclusive en una parte es casi un yarabí y vals, pero la composición es para piano, no tiene letra, a diferencia de Ángel Hermoso, que sí tiene letra de Abelardo Gamarra, no tiene letra. Eduardo Recabarren lo compone solo para piano. Es después, mucho después, medio siglo después, en 1940, que una profesora, Eva Miranda de Zarauz, le pone letra Al pie del Misti, que después los lábalos la popularizan y que hasta la fecha se canta. Entonces, Arequipa también, así como en la Marinera, Arequipa también contribuyó al género. Yo no vengo a decir aquí que en Arequipa se generó ni la Marinera ni el vals, sino que estos géneros populares del Perú han tenido aportes, diversos aportes en el Perú, no solo en Lima, ni solo de lo negro, sino también en Arequipa, como seguramente en el norte y en otros lados que están por precisar. Bueno, sin embargo, el vals más antiguo con temática peruana que se conoce sería Al pie del Misti, de Eduardo Recabarren. Y ojo, ese vals es el más antiguo que hasta la fecha se canta, hasta la fecha es muy popular. En Arequipa se sigue cantando popularmente el Al pie del Misti, ¿no? Ahora, tengo también en mis investigaciones, estoy haciendo... Porque también favorece pues la letra, no es una letra de calidad. Claro. No, mucho bueno, que está bien la música, pero tiene una letra insufrible, ¿no? Ajá. Claro. En mis trabajos estoy tratando también de revisar mucho el por qué no se saltó en Arequipa del yarabí al vals. Se estuvo a punto, Marco Aurelio. Hay yarabíes que en realidad son valses. Hay uno que es la Alondra, no confundir con un vals la Alondra antiguo arequipeño o limeño que cantaba Rafael Matallana, tiene una muy buena versión. Bueno, la Alondra más o menos era así, ¿no? Yo sé una historia infeliz que con triste y dulce voz al morirte una tarde entonaba un ruiseñor. Es un yarabí, ya en punto de ser vals, en transición a ser vals. Y como esos, he recogido 3 o 4 en letra y en melodía, que van a aparecer con el disco que publicaré junto con el libro. Bueno, ¿por qué no cuajó?
este cambio. En parte me parece que por falta de desarrollo industrial, no teníamos cómo registrar canciones. Para registrarlas, recordemos que Montes y Manrique tuvieron que hacerlo en Estados Unidos, ¿no? En 1912, ¿no? Y ojo que grabaron varios yarabíes también entre el repertorio que grabaron, pero no hubo la facilidad. Pero tampoco son ejemplares en eso. Yo creo que también ahí hay una sobrevaloración, ¿no? No, una sobrevaloración, ¿no? Porque el hecho de que hayan grabado, ¿no? El hecho de que hayan grabado una cantidad importante de discos, yo recuerdo que uno de los que se reía un poco de la boga que hubo por entonces era Leonidas Yerobe. Dice, ahora en cada esquina hay un Montes y Manrique, ya estoy cansado, ya, porque el que menos decía, fíjate, si estos cholos se han ido allá, ¿y por qué nosotros no? Acá hay mejores conjuntos. Ya en esa época, ¿no? Creo que hubo todo un boom y todo, ahora ha salido un disco compacto que reúne, ¿no? Fíjate, aquí la persona, no sé si habrán consultado a Ramón Alfaro. Ramón Alfaro es aquí la persona que tiene en primer lugar la mejor colección de discos, creo que es una colección casi completa, ¿no? Y es la persona que tiene más información al respecto. O sea, no haberle consultado a él es algo tan pecaminoso como cuando hicieron el disco dedicado a Rosa Merced y no le consultaron a Teresa Bolívar, que la única persona autorizada ahora para hablar, porque conoció y trató muy estrechamente a Rosa Merced. No sabían que todavía vivía Teresa. Ya, ¿no? Y siguiendo con esto del vals arequipeño, creo que no llegó por no tener, comparándonos con Argentina, ¿no? El tango, un género tan hermoso, etcétera, encontró un desarrollo industrial importante y diferente al de Perú en Argentina, y pudo registrarse y pudo tener un Gardel que lo inmortalizara, y el tango entonces se expandió y quedó. En el caso nuestro, el vals en general, el vals criollo no tuvo eso en su momento, y por eso el vals de la Guardia Vieja está prácticamente perdido. Pero eso es relativo, ¿eh? Porque aquí comenzaron en serio las grabaciones que las hacía la Víctor en la década, en pleno oncenio, y ahí hay registrado una serie de, ¿no? Y bastante material, ¿no? Sí, ¿no? No, sí había. Bueno, pero no, pues en la cantidad no era masiva, claro. No, claro. No era masiva. Pero ahí están, en el mundial están los avisos de Castellano, ¿no? Y ofreciendo, ¿no? Incluso cuando un día me preguntaron, oye, usted, y el título de La Flor de la Canela, el Valpe de Chabuca, es original, le digo, qué barbaridad. Primero que es una expresión normal en nuestro idioma, La Flor de la Canela, ¿no? Para significar lo selecto, lo mejor, lo exquisito. No lo inventó la señora, ¿no? Y en segundo lugar, ahí en el libro de conversaciones entre Acosta y Martínez, hay una lista de discos del año 25, 26, y hay un guayno que se llama La Flor de la Canela. Sí, yo conozco guayno, y yo te iba a decir eso, hay un guayno que canta y dice La Flor de Canela. Flor de Canela, Cholita Flor de Canela, claro. hija, prima hermana con la luna, lucero de la mañana, es un guaño. Bueno, pasando a otra etapa en el vals, en la evolución del vals popular en Arequipa, el vals criollo, viene el capítulo de Bayón Farfán. Bayón Farfán sí da a sus valses, sí toma el yarabí como tema y lo mete al vals. Su vals Sufriendo Estoy, que popularizaron los dávalos, sufriendo estoy por el amor de una mujer. Llega a una parte y dice, tus lindos ojos me cautivaron, tu canto. Es un yarabí, se interrumpe el ritmo del vals y le pone el Bayón Farfán un yarabí. El vals Melgar, que es el segundo himno de Arequipa, también tiene una parte con reminiscencias de yarabí, pero lastimosamente eso se truncó, esa evolución que iba teniendo se truncó. Y finalmente quisiera decirte también que encuentro y quisiera hacer un paralelo con el vals norteño, el vals de Luis Abelardo Núñez, Takahashi Núñez, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho de triste. Él bebe en el triste norteño, que es emparentado con el yarabí también, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Ingrata, cuando tú no estás, quisiera llorar, o ¿cómo se llama? Los valses de Luis Abelardo Núñez, Embrujo,
El brujo. No sé qué encanto posee la tierra mía, pero el otro ingrata, no sé lo que me ha sucedido, no sé, no alcanzo a comprender, será que la llame, tiene mucho de triste en el compás del vals. Y esto de alguna manera emparenta el vals, si se quiere, provinciano, norteño y arequipeño, que lo hace algo diferente, una variante al vals limeño, obviamente, ¿no? Vamos a quedar aquí en último corte y ya retornaremos. Además me lo demostró, ¿no? Que el comienzo del vals de idolatría, este famoso vals de Óscar Molina, recuerda mucho pues el sueño de amor de Lis, ¿no? Y efectivamente lo recuerda. Pero ya también por entonces, y esto se lo comuniqué a César Santa Cruz, que no lo sabía, se veía la necesidad de aligerar un poco el vals, porque esa cadencia europea, esa cosa asalonada, era muy lenta para la gente que quería divertirse, que quería bailar, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que todavía conservan esa cosa un poco lenta. Trata de bailar la flor de la canela, que no es antiguo, no se puede bailar porque no es para bailar, no puedes escuchar, pero trata de poder bailar idolatría, que no es para bailar, no, ninguno de esos grandes valses antiguos es para bailar. Pero yo le dije, hay un vals, le decía yo a César Santa Cruz, que ya en esa época se veía, en la época de Caramanduca, ¿no? Se veía la necesidad, porque en la década del 20 o antes, me parece, Caramanduca presentó pues en el teatro una serie de composiciones con nuestra música. Fue una producción bien interesante para el momento. Era un tipo de mucha iniciativa y todo, muy pendenciero y problemático, pero era un tipo interesante. Bueno, y entonces yo le decía, ya se veía en esa época la necesidad de aligerar esto y de moverlo. Y le voy a decir una cosa, hay un vals de Romualdo Alba, que además fue un gran compositor, y los inéditos de Alba están en la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional y nadie ha ido a consultar eso. La policía van a despachar los inéditos. Hay un vals de Romualdo Alba que se llama De Lima a la Gloria, y la única persona que tocaba entre nosotros ese vals era Filomeno Ormeño. Es un vals que tiene como 7, 8 partes, ¿no? Muy bonito. ¿Y cómo comienza el vals? Con una estilización de marinera, y cómo termina con una fuga de resbaloso. Es que ya se sentía la necesidad. Pasaron muchos años y eso está grabado, ¿eh? Hay una grabación en un vinilo de 10 pulgadas del Virrey que se publicó en el año 58. Lo sé perfectamente. Yo tontamente perdí el vinilo por creer que todavía había. Me demoré cuando ya fui, había volado. Bueno, y eso todavía está a 25 años de la innovación, entre comillas, que hicieron en el Club Nocturno Embassy, que acaba de inaugurarse, el año 48 se inauguró en la Plaza San Martín. Yolanda Vigil, la peruana, y Francisco Monserrat. Esa fue la primera presencia, la presencia inicial del cajón en el vals. Muy importante lo que estás diciendo, porque mira, me hace pensar lo siguiente. No sé si el vals vienes originalmente fue escrito para ser bailado. Jamás se le puso letra, no tenía letra, era música, era una melodía para hacer bailar. Llega acá y el vals criollo, lo primero es para ser cantado y bailado. Y por supuesto, el vals vienes resulta pues muy lento, muy para baile de salón. En cambio, para bailar en piso de tierra, en callejón, para una reunión popular, etcétera, el vals se comenzó a hacer mucho más picadito, ¿no? Mucho más agitado. Muy interesante lo que dices, porque luego el vals criollo es cantado y bailado. Y era inimaginable hacerlo solo para ser bailado. Y finalmente, la observación que haces en el sentido de que necesitaban hacerlo mucho más rápido. Claro, pero también hay un aspecto puramente comercial, ¿eh? Y yo recuerdo, por ejemplo, que las primeras grabaciones, que las conocí, además porque los conocí, de Ormeño y Luis de la Cuba, eran sin contrabajo y sin cajón, y eran las mejores. Y luego la misma fábrica de discos dijo, no, pero hay que hacer algo más picadito, más movido. Le pusieron el cajón y le pusieron el contrabajo, y más adelante le pusieron también trompeta, y ahí es otra cosa, ¿no? El vals popular tradicional en Arequipa no es para ser bailado.
Es para ser escuchado, es cantado, y nosotros, ¿qué decimos en Arequipa? Es un vals romántico, es un vals mucho más lento, no es para ser bailado, es para ser escuchado, y los valses de Sixto Recabarre, los valses de Rodríguez Olcay, etcétera, son para ser escuchados, degustados y apreciados, pero no para ser bailados. Variante del vals, y nosotros distinguimos el vals romántico, decimos al vals arequipeño, y el vals criollo, el picadito para bailar, que es el limeño, ¿no? El más Una observación también que me parece pertinente, porque no solo concierne a la música de Arequipa, sino en general a todas las manifestaciones propias de nuestro acero musical, ¿no? Yo noto cada vez más, y además noto con preocupación porque es irreversible, ¿no? Comienzo a citar a ciertos conjuntos o ciertas grabaciones o ciertas realizaciones de gente que fue, ¿no?, generalmente ya hace mucho tiempo, etcétera, y luego no han surgido cosas equivalentes, ¿no? Entonces, te lo voy a decir pues, porque tú eres ahí la autoridad en música arequipeña. Yo no soy la autoridad, pero tengo algún conocimiento. En los últimos 50 años, yo he oído solamente 2 veces cantar bien el yarabí, y no puedo creer pues que solamente 2 veces se pasó. La primera vez fue con los payadores milicianos, ¿no?, que a mí me parecía excepcional. Y la segunda vez cuando conocí a los hermanos Portugal, uno de los cuales ya también me decía Raúl García que ha muerto, de repente también ya el otro se va, no sé, hace muchos años. ¿Pero no te parece que es una pérdida tremenda que en 50 años no hayan surgido, o de repente han surgido, otros movimientos, otros conjuntos que ya dan una versión distinta? O sea, una cosa quizás es el yarabí que también te escuchaste en tu niñez, ¿no? Y otra cosa quizás el yarabí que siguen cantando ahora, se ha modernizado, se ha modificado. El yarabí arequipeño está mantiene su pureza. Mantiene su pureza, pero en círculos cada vez más restringidos. Ajá. Y o sea, ¿es popular? No es popular. Ya actualmente en la memoria colectiva no hay más de 10 o 12 yarabíes. Parte de mi trabajo justamente es rescatar, yo he rescatado en más o menos 40 y tantos años de trabajo, he rescatado hasta unas 70 melodías de yarabíes que van a aparecer en este trabajo que preparo. Pero con respecto a lo que tú dices de intérpretes, tienes mucha razón. Eso sucede aquí en Lima. Tenemos intérpretes de yarabí valiosos después de los payadores mistianos. Los payadores mistianos fueron los Neves, hermanos Neves, de la primera hornada, padre y tíos de los hermanos Neves que hemos conocido ya en los años 50, 60. Los Neves Bengoa son la segunda generación. Por ejemplo, los Neves Bengoa también fueron un dúo muy bueno, tan bueno como los payadores mistianos. Y luego tenemos al dúo de los hermanos Aspilcueta, que también son muy buenos, todavía viven, son muchachones de mi edad, todavía son intérpretes excelentes, pero que por razones de mercado y qué sé yo, no llegan a Lima, a sonar en Lima, a tener una difusión nacional sus versiones. En mi obra de Arequipa Música y Pueblo, publicada hace 26 años, los grabé en esos 3 LPs, aparecen grabados los hermanos Aspilcueta y los hermanos Neves. Pero, como te digo, ya es un problema de la difusión de nuestra música en los medios y sobre todo aquí en Lima. Yo con respecto a esto de música popular, he llegado a la conclusión que hay ciertas manifestaciones dichas por tal o cual cantante o por tal conjunto que no pueden ser duplicadas. Entonces, cuando tú estás frente a alguien que no es duplicable, estás frente a un caso único. Ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando se va ya no hay un sustituto, no puede haberlo, ¿no? Y a veces basta, y esto recuerdo que yo lo he conversado con gente que sabía allá por la década del 50. Yo concurría el día viernes a las frejoladas del Parral, que era un restaurante que quedaba en el Girón Trujillo, en el Rima, claro. Y entonces, y bueno, ahí iban conjuntos, pues, todavía de los buenos, ¿no? Y entre los conjuntos que iba estaba el dúo Costa y Monteverde. Y había una rebalosa que comenzaba diciendo: cuando mi Pepa va al baño, yo le llevo el peinador. Bueno,
la gente quizás no va a entender esto, pero bastaba oír cuando el dúo decía, el yo ese no se puede duplicar. Tú puedes decir ese yo de 20 maneras, no, pero ese tipo de voz, cuando mi Pepa, no. Yo decía, no, esto no se puede duplicar, y ahí termina todo. Creo que igual, ¿no? Para decirte algo, ¿no? Hay un yarabí que cantaban los payadores, llamaba Espantosa Soledad. Espantosa Soledad, triste, fría, espectadora del llanto mío. Eso no se puede duplicar, tampoco se puede duplicar el cisne. Esa es una cuestión dificilísima, ¿no? El tipo de voz, la manera de llorar, eso, ¿no? Entonces también hay eso, por eso recuerdo yo que Chabuca Arana me decía, yo no canto, yo soy simplemente una decidora, ¿no? Una dichipicche, como dicen los italianos, ¿no? O un dicitore, en el caso de los hombres, pero yo no. Y es verdad, pues ella decía, ¿no? Pero nada más, pues no tenía las condiciones para interpretar, a pesar de que era lo suyo, ¿no? Creo que también ha pasado eso con el folclore arequipeño, y eso es una pena porque si no hay lo que sea en una escuela, y no hay la difusión de vida, porque por ejemplo entre los payadores mistianos y los Azpilcueta, que serían los dos extremos que han llegado al disco, magníficos intérpretes del yarabí, hubo un dúo, el dúo Serpa y Llosa, los dos ya fallecidos, que por ejemplo su versión del Cisne, Mi Dolor, Lamento era estupenda también, ¿no? Pero que llegaron al disco, dicho sea de encuentro para tus miles de oyentes, ¿cómo se llama? Tu inmensa minoría. La inmensa minoría. Hay un disco que es muy importante para el yarabí. Eso de la inmensa minoría es de Juan Ramón Jiménez. Ajá. Ese es un oxímoron de Juan Ramón Jiménez. Qué lindo. Bueno, hay un hermoso LP que todavía se puede conseguir, que es del trío, dice el trío Yanaguara. Ahí canta el dúo Serpa y Llosa, con el acompañamiento en charango de Ángel Muñoz Alpaca, Torito Muñoz Alpaca, un gran charanguista arequipeño, y con la guitarra de Raúl García Zárate, a pesar de que no sale en la tapa del disco Raúl García Zárate, porque él es nuestro gran intérprete de la guitarra, tuvo la virtud de grabar, aunque no figure su nombre, por razones comerciales, tenía una exclusividad con una emisora que no podía, y entonces grabó. Es un disco estupendo del dúo Serpa y Llosa. Pero sin embargo, no sé, el problema es que los intérpretes de Arequipa y Yarabí no llegan a tener una dimensión nacional, porque ella es un problema largo de analizar. Bien, el tiempo desgraciadamente se ha vencido, solo me resta expresarle a mi distinguido invitado mi más cordial agradecimiento por su presencia y por su colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente.